Bueno, ya estamos charlando con Fernando Butazzoni, que viene a presentar su último libro, Nosotros los Vencidos. Bueno, él ya sabe mi admiración hacia él y hacia su literatura. La idea es obviamente poder hablar de este libro que, bueno, se basa en la situación que vivieron uruguayos durante el periodo de la dictadura. Ellos estaban en Chile en ese momento, cuando bueno, fue decretada la dictadura en ese país. Pero también vamos a aprovechar para charlar un poco de él, que hoy, se lo decía con mucha sinceridad, me he enterado de muchas cosas y la verdad es que su vida podría también ser perfectamente un libro o una película. Gracias por acompañarnos, Fernando, un Bueno, gusto muchas gracias por la recibirte. invitación. Encantado de estar aquí. Bueno, quiero arrancar desde las piedras, desde tu lugar de Ajá. origen, ¿no? Desde la niñez y desde la lectura que sé que te ha acompañado desde la tierna infancia, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Yo cuando era chico tenía 7 años, creo. Sí, 7 años. Ya leía, pero me enfermé de hepatitis y en aquella época la hepatitis era varios meses en cama, sin moverse. ¿Mm? Creo que tenía que comer huevo, una cosa así. Yo estaba, imagínate, ¿no? Emboladísimo. Y me trajeron un libro de una colección que se llamaba Bomba, El niño de la selva. Y yo me leí, era como un Tarzán sudamericano, digamos, ¿no? Sí. Yo me leí ese libro y después me trajeron otro y otro, y en esos meses me leí 20 libros. Y bueno, me inyectó el bichito de la lectura y no he parado desde entonces, ¿no? Es un gran placer. Claro, es que en realidad es todo un ida y vuelta, ¿no? Creo que un buen escritor tiene que ser, sin lugar a dudas, un buen lector, ¿no? Bueno, a ver, no siempre, ¿no? A veces hay buenos escritores que no son buenos lectores y a veces habemos malos escritores que somos buenos lectores. No por la cantidad de libros que leemos, sino porque realmente creo que nos metemos en ese mundo, ¿no? Es decir, Sí, lo de mal escritor lo bueno, decís vos, pero no es así. es como un libro, yo siempre digo, es como una ventana que uno la abre y siempre tiene un paisaje distinto. Una Claro. ciudad, un campo, montañas, gente, mil paisajes distintos, mil situaciones distintas, que solo basta abrir las páginas del libro para meterse ahí, ¿no? Es fantástico, para mí es fantástico. Claro. Ya desde ahí, desde la adolescencia, comenzaste, bueno, con lo que eran las movidas estudiantiles, Sí, ¿no? sí. Bueno, era una época de gran efervescencia cultural y social y política. Y yo estaba dentro de esa movida, así que abarcaba a muchos miles de jóvenes, ¿no? En Las Piedras particularmente había una relación muy estrecha entre los estudiantes, nosotros, y los trabajadores de la industria frigorífica, que estaban en un conflicto larguísimo y durísimo, en condiciones muy malas. Y hubo como una especie de unión ahí en la cual los estudiantes apoyábamos a los obreros de los frigoríficos y se generaron una serie de manifestaciones, represiones, unos palos por aquí, unos palos por allá. Y bueno, fue toda una época, ¿no? Una época Claro. que además se correspondía con lo que pasaba en otras partes del mundo, en París, en algunas ciudades de Estados Unidos, en muchos lugares, ¿no? Y ahí es cuando decidís sumarte al movimiento Tupamaro. Sí, en realidad un poco más adelante, yo ahí era demasiado chico, digamos. Por allá por el 70 fue eso. Yo siempre digo que no era un tupa, era un tupita. Sí, que eres muy chico Era muy también. chico, era muy chico, tal vez demasiado chico. ¿Por qué decidiste sumarte? Bueno, porque Uruguay vivía una situación muy rara, que después yo la he visto replicada en otros países. El caso más reciente es Venezuela, por ejemplo. En la cual había supuestamente un Estado constitucionalmente armado, había poderes independientes, había leyes, elecciones, etcétera, pero en la práctica el Uruguay no vivía en una democracia, vivía en un Estado prácticamente de dictadura maquillada, con medidas prontas de seguridad, con tropas en la calle, con estudiantes muertos, con gente presa en cuarteles a disposición del Poder Ejecutivo, es decir, no estaban procesados, no tenían ninguna causa penal, simplemente eran activistas. Hubo cientos de personas que fueron internadas en cuarteles, en San Ramón, en El Shore, durante meses. Entonces, era un Estado, yo diría que de una democracia muy deteriorada, con un sistema político que no daba respuestas para los problemas que había. Y creo que en ese momento los tupamaros eran una esperanza de lucha, una esperanza, una alternativa de cambio, una esperanza de que esos carriles, digamos,
que nunca se habían modificado a lo largo del siglo XX, ese tiki-taka tuya y mía de los partidos tradicionales, pudiera finalmente tener una vuelta, ¿no? Claro. Y había algo en vos que te motivaba a hacer algo, porque uno podría de repente ver la injusticia o ver la situación, el contexto, pero permanecer quieto, sí, ¿no? sí, lo que había era inquietud. Había inquietud, había algo que te juventud, movía como para decir, hagamos lo que tengamos que hacer, ¿no? arrojo, audacia y inconsciencia también, ¿no? Falta de, diríamos, de madurez para aquilatar los riesgos, ¿no? Vos te vas de Uruguay antes de que comience el golpe, Sí. pero hay un episodio que además vos lo relatás en uno de tus libros, que bueno, tú te escondés detrás De un tanque. en el techo de un tanque de agua, en un techo, y te enfrentás a un soldado Sí. que te estaba, bueno, buscando. ¿Y allí qué es lo que pasa? Contanos claro, eso. yo estaba medio a monte, ¿no? Sí, yo sabía que me andaban buscando. Vos tenías 19 años en ese momento. Tenía 18 años. 18. Y estaba en la casa de mis padres y llega un allanamiento, como era en esa época. Y estaba ya, era oscuro. Y yo me escapo rápidamente, salgo hacia una azotea y en esa azotea me escondo atrás de un tanque de agua. Yo tenía un revólver, pequeño revólver, pero bueno, un arma de fuego. Y me escondo atrás de un tanque de agua y se ve que mandan a un soldadito, a revisar las azoteas. Y el tipo anda por ahí con la linterna y llega al tanque de agua y me enfoca con la linterna. Y yo le apunto con el revólver y él me apunta con su arma, que era un fusil. Y estuvo unos segundos yo quieto y él quieto y después se dio vuelta y se fue. Y ahí yo me pude zafar de esa, ¿no? Y después te lo encontrás. En realidad no me lo encontré, después lo busqué, ¿no? Y lo encontré, sí, lo encontré. Muchos años después, claro. Y 20 y pico de años después ya él estaba jubilado del ejército, hacía changas, era un buen hombre, ¿no? Con el cual intercambiamos, teníamos algunas discrepancias en el recuerdo de esa noche, lo cual es lógico, ¿no? Él supongo que estaría muy estresado también, muy agotado por las operaciones, los mandos, los gritos, las personas que detenían y golpeaban y llevaban presos. Y yo, bueno, más miedo no podía tener, ¿no? Claro. Entonces, ahí había una gran discrepancia entre si estaba lloviendo o no estaba lloviendo en esa noche. Y estuvimos casi discutiendo eso, ¿no? Con él. Y bueno, ahí Bien, quedó. bien. Podía ser que para él estuviera lloviendo y para mí no. Claro. Sí, no, y además, por lo que tengo entendido, según él, vos entregaste el arma y levantaste las manos. Él dice y según que, él, según tú, no, en realidad. pero eso es mucho más probable tú que él lo tenga razón y que yo haya, digamos, reciclado el recuerdo para hacerlo un poco menos afrentoso para mí, ¿no? Pero es probable sí que Bien. haya hecho eso. Él me lo dijo, yo no lo recuerdo Bien. sinceramente, pero es probable que haya sido así. De ahí lográs irte a Chile Sí. con un documento falso. Sí, De ahí también es que nace esta historia, la de tu último libro. exacto. De ese periodo en Chile. Veo que conoces detalladamente todo. De ese periodo en Chile donde, bueno, en realidad vos fuiste en una expedición previa para, ¿no? Sí, a ver, más que una expedición fue una excursión. Éramos 4, 2 parejitas, 19, 20 años, plan turismo. Nos pidieron en enero, creo que fue del 73, ya la situación en Chile estaba muy dramática. El golpe de Estado era cada vez más obvio que se iba a producir. Y nos pidieron que fuéramos justamente ahí, a esa zona que es de los lugares más bellos que hay en el mundo, de los paisajes más extraordinarios, en el Cajón del Maipo, a 80, 90 kilómetros de Santiago. A ver si había alguna posibilidad de cruzar, porque ahí había pasos, de cruzar a pie hacia Argentina, porque se preveía que iba a haber muchos uruguayos que no iban a tener ninguna posibilidad de escapar. Y que no tenían posibilidades de viajar, además, porque tenían o documentos falsos de mala calidad, o no tenían documentos, no tenían dinero, en fin. Y fuimos a ese lugar, caminamos, recorrimos, tratamos de andar por esos senderos, y volvimos a Santiago y les dijimos, no, miren, por ahí no se puede, es absolutamente imposible. Y después del golpe, yo ya no estaba en Chile, como un año después me enteré que a un grupo de uruguayos, de 6 uruguayos, que habían intentado hacer esa
expedición para escapar, los habían capturado ahí y 3 de ellos habían sido fusilados. Esa fue la primera versión que yo tuve. Pero de verdad el tema me quedó simplemente como un remordimiento de no haber sido lo suficientemente enérgico al recomendar no intentar el paso por ahí. Pero nada más que eso. Pero en el año 2015 ocurre que unos militares de alto rango, que habían sido juzgados durante 15 años por ese episodio y por la desaparición de esos 3 uruguayos, son condenados finalmente y marchan a la cárcel. Y eso me removió todo y me revivió todo aquello. Y empecé a investigar, empecé a averiguar, a hablar con uno, a hablar con otro. Al final obtuve que no era fácil de conseguir el expediente judicial completo. Y a partir de ahí empecé a hablar con gente que había estado vinculado al caso. Después pude contactar con los sobrevivientes de esa expedición. ¿Hablaste con algunos? Hablé con algunos no quisieron hablar, otros sí. En fin, hablé con protagonistas de ese momento, como Belén Herrera, por ejemplo, que es una mujer extraordinaria, de un coraje inaudito. Y así fui armando la historia, que era lo que me interesaba, reconstruir qué había pasado, por qué ellos se habían ido por ahí, si sabían que era casi imposible hacerlo, ¿no? Sí. ¿Qué había ocurrido en esos días? Y bueno, lo que se me abrió fue un panorama de fusilamientos, de gente muerta, de cadáveres flotando en el río, una situación de espanto verdaderamente, sí. ¿No? Que de alguna manera explicaban por qué pasaba eso, ¿no? Sí, una situación muy dura que vivieron en realidad muchísimos extranjeros, porque en realidad los extranjeros que estaban en ese momento en Chile, a veces sin ningún tipo de motivo, también eran encarcelados y fusilados. Totalmente, incluso entre los uruguayos que terminaron presos y amenazados de fusilamiento en el Estadio Nacional, había gente que no había unas monjitas que estaban en Santiago haciendo trabajo social en unos rancheríos. Había un narcotraficante que estaba requerido por un fiscal de Manhattan. Es decir, gente que no tenía nada que ver con la izquierda. Había bailarines del ballet uruguayos que estaban trabajando, dando funciones en Chile. Bueno, todos para adentro. Y por supuesto que los extranjeros fue como una especie de obsesión, ¿no? Había avionetas que, eso se hacía mucho antes, ahora creo que ya no se hace, que lanzaban octavillas sobre la ciudad, volantes, que decían: ciudadano, si usted conoce a algún extranjero, denúncielo. Y hubo muchos que cayeron presos así, denunciados por el solo hecho de no ser chilenos, ¿no? Ya vamos a volver a la historia del libro, pero como para seguir un poco tu vida, vos desde ahí, desde Chile, ¿te escapás porque estuviste preso? Sí, me escapé, pero yo siempre aclaro que no fue una fuga espectacular ni fue sin violencia. En realidad fue una especie de coima a un jefe de una pequeña cárcel en La Ligua, allá en el interior, en la provincia de Antofagasta. Y de ahí logro salir de Chile antes del golpe y me voy a Cuba. Y te vas a Cuba. Y allí me instalo a vivir en Cuba, ¿no? Sí, bueno, que parte en realidad de tu vida tiene que ver con Cuba, ¿no? Totalmente. Tú tenés una relación muy estrecha. Muy íntima. Mis 2 hijos nacieron en Cuba, son uruguayos, pero nacieron en Cuba. Yo viví allí varios años, allí comenzó mi carrera de escritor y allí tuve una especie de beca extraordinaria que fue trabajar en la Casa de las Américas, que es una institución cultural muy importante. Tuve el privilegio de conocer a grandes escritores, a grandes pintores, a grandes teatristas. Fue realmente una etapa muy fecunda en mi vida. Me pareció muy llamativo que cuando iniciás tu carrera como profesional de la escritura, te pone mal el apellido. Con una única T. No una vez, se pone mal. En la tapa estaba con una T, en la contratapa con una Z, en la solapa con 2 T, no me acuerdo. Pero vos lo mantuviste como cábala. Sí, porque dije, porque en realidad en todos tus libros está Butazzoni con una T, pero tu apellido es con 2 T. Es con 2 T. Yo lo cuento eso en un artículo. La T esa se perdió ahí, en una imprenta de La Habana. Y yo pensé que, bueno, como le había ido también al libro, podía ser una señal del destino, ¿no? Y desde ahí para acá me mantuve una sola T. Así que es como un seudónimo, es tu apellido, pero a su vez no tiene que ver contigo realmente. Bueno, y después estuviste también en Nicaragua como para cerrar un poco tu historia antes de volver a nuestro país, Mi historia de aventuras. Sí, yo me fui a Nicaragua a combatir con el Frente Sandinista.
y participé en la guerra contra Somoza y contra la Guardia Nacional. Y después me quedé en Nicaragua hasta principios del año 80, estuve unos cuantos meses después del triunfo de la revolución, viendo lo que era ese país absolutamente destruido, no por la guerra, sino por el hambre, la miseria, la malaria. Era terrible. Y fue una llamarada de esperanza lo que pasó ahí, ¿no? La gente, digamos, tenía un gran entusiasmo por reconstruir el país. Fue un episodio que desgraciadamente después desembocó en este par de ladrones que están ahora en el gobierno. Ha sido muy crítico con Ortega. Sí, porque además él era uno de los que combatió claro. contra Somoza, ¿no? Pero bueno, dicen que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Y creo que Daniel Ortega y su mujer son ejemplos vivos de esa corrupción, ¿no? ¿Cuánto tiempo te lleva una investigación de este tipo para el libro? Obviamente que sé que con Las cenizas del cóndor estuviste más de una década trabajando en ese libro. ¿Cuánto tiempo te lleva esto? Porque además implica viajes, implica entrevistas, implica que algunas personas que quieras entrevistar te digan no, o implica que una información a la que quieras acceder no aparezca hasta que en algún momento aparece, o se descarta. Sí, pasa, son años, ¿no? Digo, para empezar son años. Por eso yo trato siempre de afinar la puntería a la hora de encarar un proyecto, que es básicamente un proyecto periodístico, un proyecto de investigación, que después se termina convirtiendo en un libro. Hay un periodista que dice que yo hago periodismo con la literatura. Puede ser, pero son proyectos que siempre llevan mucho tiempo, ¿no? Muchas lecturas, muchos viajes, muchas horas de conversación y de espera. Desgraciadamente es terrible, pero a veces hay que estar 3, 4, 5 meses esperando que alguien te llame y te diga, bueno, vení. Y esa llamada es fundamental para que uno pueda seguir avanzando en la investigación, ¿no? Y después, bueno, está el proceso todo de escritura, de revisión, de chequeo. Yo tengo un sistema de chequeo de todo lo que pongo para que esté todo ajustado a los hechos. En fin, es un proceso largo y bastante fatigoso, pero que a mí me encanta, me gusta mucho. En este libro, Nosotros los Vencidos, es interesante porque, bueno, a partir de esta historia uno puede entender también otro montón de cosas, ¿no? Desde cómo se desarrolló la dictadura en Chile, del impacto que tuvo a nivel internacional, también de cómo ha impactado este periodo en las familias, que a veces quedan como olvidadas, porque vos te centrás en un momento en la familia de una de las víctimas. Bueno, eso surgió justamente en la investigación. Hablando con una de las víctimas, me contaba lo que había pasado con su familia, es decir, una familia que se desmorona, que colapsa a partir de ese chiquilín, tenía 17 años él, cuando lo van a buscar y se produce todo lo que ocurre, ¿no? Acá en Montevideo. Y él me dijo, ¿sabés que mi familia sufrió mucho? Y digo, vamos a investigar. Y ahí surge un cuadro de una familia común y corriente uruguaya, con 7 hijos, clase media, que empieza a deteriorarse a partir justamente de eso, ¿no? De lo que había pasado con su hijo mayor, de la angustia de no saber si estaba vivo, dónde estaba, problemas emocionales, psíquicos, de todo tipo, ¿no? Y me pareció que era importante incorporar esa dimensión de la historia, porque además estaba muy vinculada a lo que le había pasado a él, ¿no? Que es uno de los protagonistas de esta historia. Todos menos una, tienen sus nombres y sus apellidos reales, ¿no? Porque me parecía que era muy importante, no tenía sentido cambiarle los nombres, ¿no? ¿Y cómo fue, bueno, dar con las personas que entrevistaste, ¿no? Que fueron protagonistas de esta historia? Porque hubo como mucho secretismo, lo hablábamos antes, de que es una historia que no es tan conocida. No sé si que secretismo es la palabra o pudor, ¿no? O pudor. Tal vez es eso, sí. Un pudor muy grande, tal vez, a ver, cuando uno va a hablar con alguien que pasó por algo como eso, tiene que tener claro que va a revolver en una herida, ¿no? No va a hablar de cosas lindas ni de recuerdos, a veces recuerdos que están enterrados, sepultados. Una de las protagonistas del libro me dijo, yo quería haberte dicho tal cosa y tal otra, pero no me la dijo. Y yo entiendo eso, esa especie de dificultad para contar, ¿no? Pienso que es muy sanador contar. Y creo que es muy sanador leerse también.
Entonces, no es que el libro tenga una función terapéutica ni nada por el estilo, pero creo que es sanador contar esas historias. Vos me preguntabas hace un rato antes de salir al aire, bueno, me decías, alguien tiene que hacer eso, ¿no? Sí. Y yo siento que es necesario que esas historias estén disponibles y que de alguna manera se difundan y se divulguen. En Chile, por ejemplo, el libro ha causado mucho impacto, mucho revuelo, porque también en Chile era una historia que estaba entre olvidada y tapada, ¿no? Incluso después de que hubo un juicio, ¿no? Claro. A un general, a 2 coroneles, un brigadier, varios militares de alto rango, ¿no? Totalmente, porque además también digo, lo que intentás hacer, al menos lo que he podido captar desde mi lugar de lectora, es intentar entender sin juzgar cada una de las partes. Claro. Que eso es un gran desafío, ¿no? Porque uno tiene su postura ante los hechos. Hay un hecho con un carabinero que me pareció, es el mormón, ¿es? Ah, sí. Bueno, que ahí también habla como un poco de entender la humanidad. Claro, ¿no? porque a mí me pasó una cosa, yo cuando entré a investigar, descubrí que había muchas visiones, digamos, de un mismo hecho y muchas consideraciones. Es decir, no todo el mundo opinaba lo que yo opinaba. Claro. Entonces digo, bueno, pará, vamos a ver dónde está la verdad, ¿no? O cuáles son las verdades. Y me encontré con el caso de ese carabinero, un señor bonachón, muy piola, ya retirado, que era mormón. Y por su fe religiosa, él consideraba que no podía mentir en ninguna circunstancia. Nunca le preguntaron nada de este episodio, que él había sido uno de los participantes pasivos, digamos, del hecho, lo había presenciado. Hasta que alguien le pregunta. Hasta que llega un detective, porque lo mandan a ver si lo encuentra, porque él era uno de los testigos. Y le pregunta y el tipo dice, sí, y cuenta. Y me pareció fantástico. Yo después pude intercambiar con él por mail, un hombre que vive en Angol, que es una ciudad que queda como a 600 kilómetros al sur de Santiago. Y él me dijo, si no me preguntaban yo no decía nada, si me preguntan yo cuento. Claro. Y me pareció muy interesante incorporarlo eso, ¿no? Porque son filosofías de vida que terminan marcando episodios, ¿no? Sí, bueno, también está los actos heroicos que recién mencionábamos, ¿no? Esas personas que se han comprometido con determinadas causas y que salvaron un montón de vidas, Sí, ¿no? cientos. Sé que te contactaste con la nieta De Edelstam. del embajador sueco. Sí, con Marianne, que es una activista, dirige la Fundación Edelstam, dedicada a defender los derechos humanos. Por supuesto que me contacté y hablé y charlé mucho con Belela Herrera, que fue sin duda una de las personas más heroicas y humildes de esos hechos, ¿no? Una mujer que sin levantar la perdiz, en un pequeño autito, un fitito rojo, andaba por Santiago, recogía gente, la metía en las embajadas, tramitaba visas, permisos, con varios episodios en los cuales arriesgó su vida, ¿no? Y el embajador ni que hablar, digo, tuvo una actitud muy heroica, hasta que se ve que Pinochet dijo a o lo matamos o lo expulsamos. Sí. Y terminaron expulsándolo de Chile. Bueno, la idea obviamente es que puedan adquirir el libro, solamente intentamos dar como un pantallazo de por dónde va la historia, pero la idea es que lo puedan adquirir. Además de ser escritor, Fernando es guionista. Sí, señor. En un momento estaba la posibilidad de Las cenizas del cóndor llevarla a una serie HBO. ¿En qué quedó eso, Fernando? Bueno, no sé, la verdad que yo creo que en una entrevista que me hiciste vos hace varios años te dije, mira, la verdad que no me importa mucho. Tampoco, yo sabía que no te importaba demasiado y que además dijiste que no ibas a tener ningún tipo de injerencia con el director. No, nada. Nada. Vos entregabas el guión y ya está. Lo que sé es que ahí hubo una pandemia en el medio, después HBO la compró Warner. Los directivos de Warner echaron a todos los directivos de HBO. Por lo tanto, no sé, en algún cajón estará ese proyecto y algo pasará. Y ya que tenés esa doble función, cuando escribís un libro, ¿lo pensás también como guión o no? No lo pienso como guión, pero el oficio de guionista aparece. Sí, hay algunos trucos literarios que en realidad son trucos cinematográficos, ¿no? Pero bueno, es una trenza ahí, el periodismo, el guión, la literatura, es todo lo mismo, ¿no?
Bueno, Nosotros los Vencidos, el último libro de Fernando Butazzoni, está a disposición en todas las librerías del país. Ya ha tenido una gran recepción aquí en Uruguay, también en Chile y está en otras partes de América Latina. Bueno, se publica ahora, creo que en Argentina, en México, en Perú. En realidad salió Bien. hace 3 o 4 meses. ¿Ya estás trabajando en una nueva historia? Estoy investigando. Estás arrancando con la investigación. ¿Viene también sobre No, este no. periodo? No, te despegas un poco. Presente. El presente, muy bien. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Encantadísimo de esta Gracias. charla, gracias.